Oh Señor Jesús, buenas tardes queridas oyentes. Damos inicio a una nueva lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Nuevo Testamento. Hoy hablaremos del capítulo 6, de una madre osada que deseaba lo mejor para sus hijos en Dios. Ella es la madre de Jacobo y Juan, Salomé. En el libro de Mateo capítulo 20, versículo 20 leemos: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Cuando Jesús estuvo físicamente en la tierra, había una mujer notable, la esposa de Zebedeo, madre de Jacobo y Juan, que fueron dos de los 12 discípulos. Ella seguía a Jesús en todo instante y estaba presente en los momentos cruciales como la crucifixión y resurrección. Además, era hermana de María, la madre de Jesús. Por tanto, era su tía. El nombre de esta mujer, como podemos inferir por la Biblia, era Salomé. Observe la mención de 3 mujeres en Mateo, capítulo 27, versículos 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En el libro de Marcos capítulo 15, versículo 40 leemos: También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Por tanto, inferimos que la mujer de Zebedeo citada en el libro de Mateo es Salomé, que también es citada en el libro de Marcos. Era una mujer intrépida, valiente, que a pesar de cualquier situación protegía a sus hijos, se preocupaba por ellos y quería lo mejor para ellos. Su mayor preocupación era verlo a los pies de Jesús para aprender y valorar todo lo que el Maestro enseñaba. También era una madre protectora. ¿Nosotras nos identificamos con ella? Ciertamente que sí. Nosotras, las mujeres, somos las más protectoras cuando se tratan de nuestros hijos. Zebedeo, su marido, era un pescador exitoso en aquella época. Tenía empleados y era muy dedicado a su familia. Sus hijos lo acompañaban en la pesca, pues era su medio de sustento. Cuando Jesús pasó cerca de ellos y llamó a Jacobo y a Juan para que dejasen todo y lo siguiesen, él no dudó en permitir que fuesen, a pesar de que tal vez no volverían más. El llamamiento de Jacobo y Juan ocurrió en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué fe tenía esta mujer? Ciertamente sus hijos aprendieron que sus padres, en el temor al Señor y la enseñanza de la palabra, por eso no vacilaron en seguir a Jesús. Por el contrario, dejaron todo en ese mismo momento y tomaron una posición frente a algo tan importante. Observa cuán valioso es para una familia el vínculo amoroso de los padres que cultivan las enseñanzas de Dios, oran y comparten sobre asuntos que comprenden el vivir de los hijos. Ellos les dan dirección, el equilibrio y la sabiduría. Seguramente Salomé, como madre, les mostró la importancia de dejar todo lo que es terrenal y poner la fe por sobre todo, como nos enseña el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que como madres seamos la Salomé de hoy, que perciben siempre lo mejor para nuestros hijos en buscar al Señor y seguirlo de cerca. Así, a pesar de la profesión que ellos elijan, serán fuertes en la fe, tendrán la convicción de su identidad en Dios y serán decididos en la obra del Señor. Cuando reciban el llamamiento de lo alto, no dudarán en elegir lo que es más precioso. Cuán dulce es tener tal experiencia. Ella siempre seguía a Jesús,
enfrentando incluso los patrones religiosos de la época, cuando las mujeres no podían acompañar a los hombres en jornadas tan largas, excepto si era toda la familia. Ella decidió que seguir a Jesús tenía más valor en su vida y por eso proseguía. Para una mujer así, se adapta bien la declaración de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24, versículo 15. Qué sabia decisión de esta madre. Y en cuanto a ti, ¿qué decisión has tomado para tu familia? No hay familia más feliz que la que sirve a Dios. Es la decisión más noble que puedes tomar. Con Dios en el comando, hay armonía en el hogar, incluso en medio de dificultades y tribulaciones. ¿Crees esto? Yo lo creo. En el libro de Mateo capítulo 20, versículo 20 leemos: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, Jesús, y pidiéndole algo. Observe que Salomé adoró al Señor. Esto nos muestra que ella lo reconocía como el Mesías, porque lo reverenciaba y adoraba. Cuando el Señor le preguntó qué era lo que quería, ella respondió: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto lo leemos en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 21. Reflexione junto conmigo ahora sobre esa actitud. ¿Crees que ella se equivocó al hacerle esa petición a Jesús? Cuando lo analizamos, podemos sentir cierta indignación. Imagínese un lugar destacado de realce. Para otras madres que se encontraban junto a Jesús, que también amaban a sus hijos, ella podía parecer arrogante y soberbia, tal vez aprovechándose del hecho de ser la tía del Mesías. Es probable que hayan pensado: no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Cómo se atreve a hacerle tal petición a Jesús? ¿Acaso piensa que sus hijos son mejores que los nuestros? Pero podemos confesar que a veces actuamos exactamente así cuando consideramos a nuestro hijo como el mejor, el joven más espiritual, el más inteligente, el que canta mejor. Para una madre, su hijo siempre será el mejor, a pesar de saber que es solo un pecador y que está lleno de defectos. Si lo pensamos bien, su objetivo era ver a sus hijos en el reino. Por tanto, no le importó lo que los demás pensaban. Y en cuanto a ti, ¿ese también es tu mayor objetivo? ¿Qué anhelas para tu hijo? ¿Qué estás haciendo para que llegues donde deseas? Tal vez estamos invirtiendo en su educación, conocimiento, desarrollo de aptitudes, etc. Tal vez estemos dándole todo tipo de tecnología para que permanezcan ocupados y no estorben nuestros quehaceres, o varios regalos para que se sientan valorados, o incluso dándole todos sus gustos y deseos para que se sientan amados, evitando decir no, para que no tengan una baja autoestima. Mira esto como nos abre la visión. ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos? Ciertamente es el bien espiritual, una vida santa y su dedicación al servicio del Señor. Debemos ir delante del Señor en temor y temblor para aprender a guiar a nuestros hijos hacia ese camino. ¿Cuánto nos ayuda el ejemplo de la madre de Jacobo y Juan en esto? Debes estar preguntándote: ¿cuál fue la reacción de Jesús al oír esa osada petición? Él no se enojó con ella. Por el contrario, intentó mostrarle lo que realmente había pedido. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y esto lo leemos en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 22. El vaso aquí nos indica un gran sufrimiento. Recordemos que poco antes de ser entregado en manos de los hombres para ser maltratado y crucificado, Jesús, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Con su respuesta, el Señor le mostró a ella y a sus hijos que el sufrimiento sería la parte principal del reino. Ni ella ni sus hijos comprendían los requisitos básicos para asumir responsabilidades espirituales, pues le dijeron a Jesús que podían. Jesús no rechazó su petición, sino que la corrigió de un modo inesperado. A la verdad de mi vaso beberéis, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y esto lo leemos en Mateo capítulo 20, versículo 23. Considerando la continuación de la historia de los dos discípulos de Jesús, vemos que de hecho bebieron del vaso, de la copa que el Señor bebió. Jacobo fue uno de los primeros mártires del Nuevo Testamento, muerto a filo de espada por orden de Herodes. Y esto lo leemos en Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Juan, el discípulo amado que se reclinó en el pecho del Señor en la cena, en la última Pascua, aunque no fue martirizado, fue exiliado a la isla de Patmos durante la persecución del Imperio Romano, donde recibió las visiones y revelaciones, las cuales registró en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 9 al 11. La historia de la petición de la esposa de Zebedeo por sus hijos es muy bonita y nos hace reflexionar. Jesús no respondió de manera dura, simplemente le dijo que mientras más cerca estuviesen de su trono, tendrían que participar más de sus sufrimientos. Ella y sus hijos no impugnaron lo que Jesús dijo, sino que lo acataron. La señal de humildad descrita en el pasaje de Mateo es muy significativa. Ella se sujetó a lo que el Señor le dijo, redireccionando su vida. A pesar de haber sido criticada, se mantuvo en silencio. Ella acató, guardó silencio y se sometió. Y prueba de ello es que ella y sus hijos continuaron siguiendo a Jesús. ¡Qué bendición! ¡Cuán precioso es aprender tal lección de humildad! Una madre atenta y sumisa al Señor siempre conducirá a sus hijos en esos aspectos, mostrándole que al Salvador, el mismo Dios, no le importó dejar su gloria y venir al mundo para servir. En ese pasaje también aprendemos con Jesús el principio de la sumisión. Él no presumió nada, sino que le dio lugar al Padre. Jesús, estando en la posición de hombre, se sujetó totalmente al Padre. En realidad, Él vino para servir, no para ser servido. Jesús le mostró a Jacobo y a Juan que aunque sufrieran por Él, el galardón del reino era un asunto de la elección soberana de Dios. Otro principio muy importante es que Jesús también le mostró a Salomé y sus hijos que no hay una posición destacada cuando andamos con Cristo. Es más, la gran posición destacada es ser el siervo de todos. Él les mostró la necesidad de profundizar en lo que de hecho es el reino de Dios. La espiritualidad es importante y siempre necesitamos seleccionar lo que es mejor para nuestros hijos, pero esta espiritualidad se expresa en una sumisión al Señor, en el servicio y en el cuidado de los unos para con los otros. Jesús cuida de nosotros y siempre nos orienta sobre cómo actuar para agradar a Dios y conducir a los hijos. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Mateo capítulo 20, versículo del 27 al 28. En el libro de Mateo capítulo 20, versículo 24 leemos: Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Jesús usó la situación para enseñar a los que estaban cerca, pues se enojaron con lo que la madre de los dos pidió. Ellos no cuestionaron, pero el Señor conocía el corazón de cada uno de ellos y que deseaban lo que la mamá le pidió al Señor, o sea, algún beneficio con respecto al reino.
Aún eran inmaduros, buscando grandeza y posición. Aquí tenemos otra gran lección. Alguien espiritualmente maduro comete errores, pero cuando se da cuenta que se equivocó, se arrepiente y obedece a lo que Dios desea. Entiende que la corrección es para su beneficio. Imagina, si tuvieras que responderle a Salomé, ¿qué le dirías? Tal vez le responderías con agresividad por considerarlo absurdo, produciendo vergüenza, exponiendo sus errores. Pero Jesús usaba esos momentos para instruir, cuidar y enseñar. ¡Cuánta sabiduría y amor! La mejor postura para una madre es sujetarse a la palabra de Dios, valorando y aceptando las correcciones, dirigiendo la vida de manera correcta. Incluso puede cometer errores, pero se vuelve al Señor y se arrepiente, redireccionando su vida. Tal mujer fue un ejemplo de espiritualidad muy fuerte, trabajada por Dios en sujeción. Además de este episodio, Salomé aparece en otro, pues siguió a Jesús hasta su crucifixión. Ella tuvo la valentía suficiente para estar allí, considerando las circunstancias del momento, e hizo más. Al tercer día fue a la tumba de Jesús para embalsamarlo, junto con otras mujeres fieles. Esto nos muestra su perseverancia y fidelidad. En el libro de Marcos leemos: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 6. Cuando vio que Jesús no estaba en el sepulcro, ciertamente la fe de Salomé fue más fortalecida, y eso le ayudó en muchos otros momentos que tuvo que enfrentar. Con sus actitudes de espiritualidad, humildad y sujeción al Señor, podemos aprender a valorar cada instante de oración junto a los hijos, llevándolos a comprender el valor de amar y servir al Señor. Así, en su juventud, podrán atender al llamado del Señor para servirlo sin cuestionar. ¡Qué bendición y qué alegría! Cuando oras por tu hijo, aunque pidas algo inadecuado, el Señor es fiel y justo para direccionar y alinear. Lo más importante es tener un corazón de intercesión y nunca desistir. Ellos necesitan ver en nosotros el ejemplo de búsqueda en oración para recibir esa influencia cristiana. Esto constituye un poderoso antídoto contra el pecado. Que seamos como Salomé, que condujo su hogar de manera prevaleciente, con amor y oración. Siguió a Jesús de cerca y lo sirvió fielmente. Te invito a orar. Oh Señor Jesús, cuán magníficos son tus caminos y tu palabra. Gracias por tu palabra que nos guía, nos advierte y siempre nos alienta a proseguir. Gracias por la bendición de oír tu hablar de manera tan amorosa. Gracias porque siempre nos enseñas que siendo humildes somos consideradas grandes en el reino. Gracias por mostrarnos que el camino para ver a nuestros hijos felices es entregándolos a ti. Te agradecemos por el cuidado que tienes con nuestras vidas y la de todos los que te amamos y la de todos los que amamos. En el nombre de Jesús, amén.